7:35 de la mañana y es tiempo de Le Tengo el Remedio con el doctor Carlos Francisco para resolver una pregunta que tienen muchos ciudadanos y es si es posible evitar el desarrollo de una insuficiencia cardíaca. Ya se encuentra con nosotros aquí el doctor Carlos Francisco con su invitado, el cardiólogo Osmar Pérez, precisamente para contarnos cómo llegar a ese punto de prevención en una afección que tanto le afecta a los bogotanos y a los colombianos. Buenos días a los dos, bienvenidos. Lina, un saludo respetuoso para su merced, igualmente para Aníbal y por supuesto para todos ustedes. La semana pasada, esta semana, mejor dicho, no sé si fue el domingo o el lunes, el mundo lo dedica a hablar de la falla cardíaca. Y obviamente hablar de ese tema es un componente que a usted de pronto le parece un poquito distante, pero resulta que hay muchas personas que la padecen, pero esencialmente hay un componente que es que se puede prevenir y naturalmente pues para hablar de este tema siempre aquí a las personas que saben. El doctor Osmar Pérez es médico internista. ¿Su merced sabe que es un internista, Aníbal? ¿Su merced que es el mejor presentador de noticias de este país? Es el que está pendiente de las enfermedades de los mayores y de todo el mundo y además es el que más estudió para poder llegar a una conclusión verídica y eficaz para darle un diagnóstico acertado a las personas. No se sobreactúe que usted es el mejor presentador de noticias. Usted es el mejor presentador de noticias del país. No médico, pero está muy buen concepto. O sea, es el que nos mira por dentro y por fuera a los adultos. Pero además es cardiólogo. Pero además, por si fuera poco, tiene una maestría en insuficiencia cardíaca. Miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y, por supuesto, una autoridad. Doctor Pérez, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuándo fue el día de la falla cardíaca? El día de la falla cardíaca fue el 9 de mayo. 9 de mayo. Estamos celebrando, sí. Estamos en la semana de... Estamos en la semana de la falla cardíaca. Y la pregunta es, ¿qué es una falla cardíaca? Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme, por estar acá. Y pues realmente la falla cardíaca es una enfermedad que hace que el corazón no trabaje adecuadamente o no bombea bien o no se relaja bien, y lo cual produce síntomas, que puede ser dificultad para respirar, como una de las primeras, que la persona o el paciente ya no puede hacer el ejercicio de antes y que empieza a presentar síntomas o signos congestivos. Los tobillos se empiezan a inflamar y pueden pasar muchas otras afecciones de las que podemos ir hablando. Es que eso para entenderlo, Lina, es como, eso es una bomba, el corazón es una bomba, y si esa bomba falla, todo se encharca. ¿Por qué? Porque no hay quien maneje esa bomba. Entonces, por supuesto que la sangre queda detenida tanto en el adelante o en el atrás, antes de que llegue o después. Antes de que llegue, ¿qué son las piernas, por ejemplo? Sí, pues digamos que puede haber congestión tanto periférica como en las extremidades inferiores en las piernas, como en los pulmones. Por eso produce fácilmente ahogo o dificultad para respirar. Entonces, la falla cardíaca es que el corazón no bombea eficientemente y, por supuesto, la sangre queda ahí detenida. Dentro de ese componente, empecemos por las causas. ¿Por qué el corazón deja de funcionar, por ejemplo? Tanto en Colombia, que tenemos ya el registro colombiano de falla cardíaca que se llama Recolfaca, comandado por la Sociedad ¿Cómo? Recolfaca se llama el registro colombiano. Oiga, ese nombre está parece como Recolfaca. Recolfaca, ¿cierto? En ese registro colombiano mostramos que tanto en Colombia como en Europa y en todas las partes del mundo, la primera causa es el infarto, la enfermedad coronaria. Viene seguido de la hipertensión arterial. Perdón, vamos. O sea, si un corazón se infarta, hay un pedazo de corazón que deja de funcionar. Correcto. Queda una cicatriz, un área que se puede inflamar y el bombeo del corazón en ese instante y a futuro puede quedar comprometido. Es la primera causa. La tensión arterial. La hipertensión arterial está punteando siempre en toda la epidemiología mundial y en Colombia también. ¿Qué más? Hay muchas otras etiologías o muchas otras causas como las enfermedades valvulares, las infecciones. En Colombia, por ejemplo, tenemos el Chagas, una enfermedad que es muy prevalente y que afecta el corazón de forma muy importante. Ese Chagas es una carditis, se inflama el corazón. Eso es... ¿Usted conoce el pito? ¿Cuál? No, el insecto. ¿Cuál otro conoce usted? Sí. Me imagino que es un pito en el corazón. No. Un insecto. Es un insecto. Sí, le pregunto que si conoce el pito y me dice que cuál. Solo hay uno. Es el pito, que es un insecto que
afecta, pues hablemos un poquito de eso, que eso es endémico, ¿cierto, doctor? Sí, hay muchas regiones, como en los Santanderes, en Huila, varias regiones del país donde sí existe este pito que puede contaminar aguas o puede picar a la persona directamente, y el problema, digamos, que no es ahí propiamente ese día, No. sino que él queda, es un parásito que queda muchos años, y cuando incluso la persona puede tener este contagio en la infancia, y cuando ya llegan adultos a una edad ya mayor, es donde empiezan a ver las afectaciones. ¿Qué es lo principal? El corazón es grande, Dilata. se inflama, se dilata y no funciona bien, y se producen muchos trastornos eléctricos. ¿Y hay algún terrible. examen para saber si a uno lo picó? Claro, hay un examen que... Pero que no va del determina- médico y le dice, venga, mándeme el examen, lo del pito. Porque hay una cosa interesante en eso, y el mal de Chagas, que se llama así porque pues fue el descubridor de la maluquera esta, sin duda es endémico y es terrible. De verdad que hay que pararle bola, Lina. Doctor, quiero preguntarle sobre las causas por las que cada vez la población más joven está llegando a afecciones cardíacas. ¿Qué está haciendo qué estamos haciendo para desde edades más tempranas tener este tipo de afecciones en el corazón? Es una muy buena pregunta. Pues realmente lo que estamos viendo es que lo que considerábamos factores de riesgo de solo adultos mayores lo estamos viendo desde temprana edad. Siendo una de las primeras, el colesterol elevado. La hipercolesterolemia se puede detectar incluso desde niños, tapar las arterias y producir infartos. Antes creíamos que los infartos eran solo de personas mayores de 65 años o más. Ahorita vemos menores de 30 años, incluso por causas genéticas de niños en adelante. Enfermedades genéticas están haciendo que el corazón se enferme desde temprano, y también los factores de riesgo que desde temprano empezamos a tener. Por ejemplo, el tabaquismo. Hay gente que cada vez fuma más joven y se ven enfrentados a infartos, o digamos otras sustancias tóxicas que también pueden afectar el corazón. Las causas son muchas, porque si a una persona joven le da por ejemplo un cáncer, muchas de las quimioterapias también pueden afectar el corazón. Sí. Entonces realmente el abanico de posibilidades para afectar el corazón son muchísimas. Sí, estamos hablando de las miocardiopatías, quimioterápicas, pero a propósito, hago un paréntesis. Bueno, firmaron la ley que regula el vapeo en este país. Ojo con eso. Sí, aquí la gente que pensaba que ese negocio iba a ser, no, igual, las mismas restricciones y demás que hay para el cigarrillo en cuanto a publicidad, en cuanto a pictogramas y daños y demás, tienen que tenerlos ahí. Entonces, esa vaina del vapeo y todo este cuento aquí de que no, eso es dañoso. Entonces, bien por la firma de eso. Doctor, hablemos un poco, porque es que nos toca hacer varios programas de esto. ¿Por qué? Porque la falla cardíaca, como ustedes se dan cuenta, es un desenlace que tiene múltiples causas. Por supuesto, pues los tratamientos estarían orientados primero pues a manejar la parte sintomática esencial, pero también a prevenir las causas. Doctor, ¿quiénes se afectan más de falla cardíaca, los hombres o las mujeres? Es una muy buena pregunta. Realmente cualquiera de los dos podría tener riesgo. Generalmente en los registros que hay a nivel mundial, los hombres tienen, digamos, una prevalencia un poco mayor, pero digamos que los dos se pueden estar casi que teniendo una gran prevalencia. Lo que pasa es que hay diferentes espectros o manifestaciones de la enfermedad. Por ejemplo, cuando hablamos del ecocardiograma y la fracción de eyección preservada, se ve más en mujeres mayores de 65 años y más hipertensos y obesos. Ahí las mujeres a mayor edad, mayor riesgo de falla cardíaca. Pero en los hombres más jóvenes que se infartan, ahí la prevalencia es más. Y sobre todo ahí la fracción de eyección reducida, cuando le hacen el ecocardiograma al paciente y medimos ese porcentaje de fracción de eyección, ahí son más hombres. Pero realmente lo que se ha visto es que los dos se pueden ver afectados, y que dependiendo de la edad y las causas se puede ver un género más afectado a determinada edad. Veamos, por ejemplo, a usted que está ahí alistándose para ir al trabajo, o que está ahí viéndonos, o allá en los centros médicos, siempre ponen esta sección en los sitios donde afortunadamente, voy a decir una bobada, las esperas son tan largas, que digo, afortunadamente no que las esperas sean largas, sino que les ponen este programa allá en las salas de espera. Entonces, hagamos un listadito, doctor Pérez, rápido sobre los factores de riesgo. Si usted es fumador, si usted tiene la tensión alta, si usted no sé qué,
ojo porque usted podría, y no se ha controlado, usted podría tal. Pero además un listadito de síntomas que lo pongan a uno y decir, oiga, hagámonos un chequeito. Empecemos por los factores de riesgo. Los factores de riesgo, no olviden, enfermedad coronaria, aquella persona que le han diagnosticado aterosclerosis, que le hicieron un examen y vieron una placa del colesterol, que el corazón no está funcionando bien por algún motivo o que se infartó. Ese paciente en algún momento de su vida le puede funcionar mal el corazón y queda casado con el cardiólogo. Hay pacientes que se infartan y pasan años, se sienten bien y no vuelven al cardiólogo. El infarto, la hipertensión es pandémica, eso es lo que no se contagia, pero es pandémica y hay muchos hipertensos que pueden tener falla cardíaca. Muchos pacientes que han tenido infecciones, incluyendo COVID, puede haber inflamado el corazón y hay que hacerse chequeos si durante ese diagnóstico de COVID hubo inflamación cardíaca. Válvulas, problemas que a veces le dicen, oye, es que tengo un soplo y el soplo es una válvula afectada, hay que hacerle seguimiento. Las regiones endémicas de Colombia que son expuestas a Chagas, Santander, Tolima, Huila, todos estos deben hacerse chequeos periódicos para que no hayan visto afecciones a su corazón y todos los que hayan tenido antecedentes de que en la familia hay enfermedad cardíaca, que el corazón está grande, que han tenido infartos, etcétera, por el antecedente familiar, sobre todo en primer grado, papá, mamá o hermanos, deben hacer chequeos. Vamos con los síntomas. Si usted padece de lo siguiente, ojo, no vamos a decir que si usted tiene estos síntomas, no. Pero si usted tiene los siguientes síntomas, piense potencialmente que dentro de su chequeo tiene que revisarse el corazón. Empecemos, la disnea. ¿Usted sabe qué es una disnea, doctor? La disnea es dificultad para respirar. Entonces a la gente le dice, me ahogo, me fatigo, cuando voy caminando 2, 3 calles me toca parar porque ya siento ahogo, medio voy en una subida o subo un piso de escaleras y ya no doy más. Eso es disnea, dificultad para respirar. Ese sería uno, y que la persona vaya viendo que antes tenía una capacidad para hacer mayor ejercicio y ahora se empieza a deteriorar, se cansa más fácil. Le toca dormir con varias almohadas, casi sentado, porque se fatiga, se ahoga, o a veces está acostado por la noche y se levanta súbitamente con ahogo. Paremos un poquitico ahí. ¿Sabe por qué es eso? Por la apnea. No, sí, pero no. Podría ser, pero es que mire, resulta que imagínense una botella con agua. Si usted tiene la botella con agua hasta aquí, entonces pues tiene un pedazo con aire. Cuando usted se acuesta, esa botella son los pulmones. Cuando usted se acuesta, la sangre ocupa todo el pulmón y el espacio de aire relativamente, aunque es el mismo, pero relativamente es más pequeño. Entonces, para entrar aire es más poquito y usted necesariamente tiene que volver a... Y la gente no resiste las almohadas. Eso es un signo ya un poquito tardío de falla cardíaca, pero lo de la apnea está bien. La apnea del sueño también, que hoy en día, pues bueno, está. Volvamos, sigamos. Entonces, el cansancio, la ortopnea, ¿qué más? La ortopnea, la disnea paroxística nocturna, que es esta que acabamos de comentar, la inflamación en las extremidades, que puede ser ya tardío, o sea, los edemas o inflamación del área de los tobillos y demás, es muy importante tenerla en cuenta. Y hay un signo que nosotros los médicos le llamamos bendopnea, pero que es básicamente que la persona se agacha, a amarrarse, a ponerse los zapatos y en eso siente bastante dificultad para respirar. Ese es un signo muy importante que hay que tener en cuenta. ¿Ese es tardío o es temprano? Ese se puede dar en cualquier momento, pero incluso temprano. Ven, y la inflamación de las piernas, pues obviamente como elemento tardío, pero esencialmente si usted baja a tierrita caliente, si usted va, ¿a dónde es que vamos? Al Boquerón, ¿no? Al Boquerón. El Boquerón ya se acabó, ya usted cuando subía. Todavía está el bailadero ahí que quedaba sobre el río, ¿sí? ¿Todavía está? Allá era donde Pinochi y César, cuando uno bajaba, decía, echémonos aquí la última. Sí, eso era antes de empezar a subir. Cuando usted ya ve allá, no necesariamente la inflamación en tierra caliente es falla cardíaca, pero échale una miradita. De acuerdo. Doctor, ¿cuándo vuelve? Cuando me inviten estoy a sus órdenes. Muchas Osmar gracias. Pérez, un especialista de todas las horas, magíster en falla cardíaca y por su insuficiencia falla cardíaca, por supuesto miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Recomendación, usted póngase en manos de su cardiólogo, no se vaya, doctor, porque usted se tiene que casar con su cardiólogo si tiene esto. Usted se tiene que casar con otro especialista. ¿Cuál es? ¿Cuál? El urólogo. Eso sí no tiene vuelta. Vea que hay casado de por vida. Sí. No, a ver. Uno solo.
¿De qué hablamos, Lina? Doctor, ¿qué le parece si hablamos del bullying? El bullying sí, pero sí. Oiga, voy a hablar del bullying que se le está haciendo a los médicos colombianos. Mire, por ahí circulan, y obviamente el Colegio Médico Colombiano y algunas sociedades científicas han empezado, digamos, a poner en alerta algo sobre la posibilidad de habilitar médicos que vengan del vecino país o de Cuba. Yo no digo que los médicos que estén bien formados, que definitivamente tengan todas las capacidades, las cualidades y obviamente todas las homologaciones al tenor de las necesidades y que equiparen la formación que tenemos los médicos colombianos no puedan ejercer. Yo creo que eso es válido. Pero antes de pensar en traer médicos de afuera, oiga, tenemos casi 40.000, 50.000 médicos generales en este país mal pagos, mal remunerados desde el punto de vista no solamente en cuanto a plata, sino también en cuanto a oportunidades de especializarse, en posibilidades de ejercer, en posibilidades de que se les permita, dentro de su condición resolutiva, funcionar, ejercer como médicos y no como administradores o remitidores, y sencillamente están ahí abandonados. Desde aquí siempre hemos hablado de la necesidad de devolverle la capacidad resolutiva a los médicos generales de este país. Resulta que a los médicos generales les pagan mal. ¿Cómo es posible? Hay universidades donde se paga 35 millones de pesos cada semestre por formar un médico. Para que salga y se gane pues menos de lo que se ganaría, no estamos hablando de que tengamos que comparar ni que estas profesiones tengan o no tengan derecho a ser bien remuneradas, pero proporcionalmente gana más una persona que hace la peluquería que lo que gana un médico en Colombia, un médico general. Y eso no es mala esa comparación, estamos hablando simplemente de las proporciones en cuanto a remuneración, en cuanto a inversión. Formar un médico en Colombia jamás va a recuperar en plata, jamás, lo que invierte. Y los dejamos ahí, y ahora no, traigamos de aquí. En eso sí tenemos que ser claros. Devolvámosle la capacidad dentro de un contexto de remuneración digna, trato obviamente lo suficientemente valorado y por encima de todo. Nosotros no necesitamos ser héroes ni nada, porque quienes hacemos consultas sabemos de las dificultades, sino que se les pague y se les reconozca. Y no se les amenace con que van a traer médicos de otro lado, no. Los médicos colombianos no van a los sitios periféricos porque allá no los pagan, no se les paga, allá no se les dignifica y por encima de todo no se les brinda la posibilidad de progresar. Así que voltéenlos a mirar y después sí pensamos en mirar hacia otros patios. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? ¿Que estoy actuando en cabeza propia? Pues claro, no es que soy médico. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.